En Albuquerque empieza el temblor, un profe cansado, un sueldo sin voz, tiza en la mano, orgullo enterrado, una vida normal y un sueño oxidado. Un doctor pronuncia cáncer despacio y el mundo se parte como vidrio en su corazón. No le dolía morirse, le dolía nunca haber sido alguien, nunca haber sido Dios. Una familia esperando respuestas, un cuñado sin saber que era su reflejo, un alumno perdido fumando futuro y un secreto creciendo detrás del espejo. Y en un laboratorio rodante nació una idea. No era dinero, era identidad. No era la droga, era su manera de gritarle al mundo: yo valgo más. Se puso un nombre que no temblara, se raspó el alma para ser fuerte. Digan mi nombre, exigía la vida, mientras vendía su paz por suerte. Y apareció Jesse roto por dentro, buscando un padre en voz criminal. Dos soledades haciendo un imperio con metanfetamina y culpa mortal. Cocinas en sótanos, casas en ruinas, dinero lavado por dentro del alma. Skyler contando mentiras en voz baja y Walter perdiéndose en cada palabra. Porque al principio era por mi familia, luego fue porque puedo, luego fue porque soy. Y sin notarlo cambió el argumento, ya no escapaba, quería dominación. Hank seguía huellas sin ver su casa, el enemigo dormía en su sofá. El monstruo que cazaba no llevaba máscara, solo unas gafas y un ego brutal. Y cuando dijo yo soy el que golpea, ya no quedaba nadie en su piel. No era un profe, no era un hombre, era un rey sin reino y sin fe. Gus caminaba elegante y frío, como la muerte vestida de ley. Sonreía en negocios, mataba en silencio y enseñó a Walter cómo se cae un rey. Explosiones, venenos, niñas llorando, dinero que no compra el perdón. Todos disparando sin sentimiento y el mal sonriendo sin razón. Y mientras el imperio crecía en cifras, su casa se vaciaba de amor. Skyler lavando culpa con billetes, un hijo que ya no sabía quién era su voz. Porque el veneno no estaba en la droga, estaba en mentirse cada día más, en creer que el control es libertad, cuando es la cárcel más brillante y cruel que hay. Walter se volvió lo que más odiaba, una sombra vestida de razón. Un hombre diciendo yo lo hice por mí, cuando ya no quedaba nadie a quien culpar mejor. Y el final llegó sin música heroica, solo con errores haciendo eco. Un rey destronado por su espejo, un villano cansado de serlo. Regresó solo entre ruinas azules a despedirse de lo que fue. Acarició su obra, no a su familia, porque el orgullo murió antes que él. Jesse escapó llorando sangre vieja, no fiable a nadie, ni siquiera así. Un niño en cuerpo de criminal, gritándole al pasado: déjame ir. Y tú que miras esta historia arder, créeme, no va de drogas ni ley, va de hombres que no aprenden a pedir y convierten su herida en rey. Va de miedo maquillado de poder, de identidad vendida por control, de no saber vivir sin aplauso, de
morir desde antes, con respiración. Breaking Bad no es crimen, es espejo. No es acción, es psicología pura. Es lo que pasa cuando eliges ser temido en lugar de ser amado, incluso por ti. Porque nadie se vuelve monstruo en un día. Se hace a sorbos de orgullo y de ferrota. Se construye creyendo que manda y despierta sin alma cuando ya es demasiado tarde. Y quizá por eso duele esta historia, porque no es tan ajena como parece. Porque todos luchamos con un Heisenberg que quiere gritar: yo merezco. Pero hay algo que Walter jamás aprendió y tú aún estás a tiempo de entender. No hace falta ser temido para ser grande, ni perderte para sentirte alguien de verdad. Cuando se apaga la canción y el silencio se nos queda mirando, es imposible no pensar en Walter White como si fuera alguien que conocimos, como ese profesor que saluda con la cabeza baja, como ese vecino tranquilo del que nadie sospecha nada, como ese tipo normal que de pronto ya no lo es. Y ahí es donde Breaking Bad deja de ser una serie y se convierte en un espejo incómodo, porque Walter no nació en el desierto, Walter nació en la frustración, en esa sensación de yo merecía más, en el nudo que se hace cuando la vida no te devuelve lo que crees que le diste. Era brillante, sí, pero también era invisible, y eso duele más que cualquier fracaso. Le dijeron cáncer y no pensó primero en morirse. Pensó en no haber vivido, en haber sido siempre el segundo, el amigo menos famoso, el científico olvidado, el genio sin estatua. Y ahí está la herida que lo rompe todo. No el miedo a morir, sino el miedo a no ser nadie cuando mueras. Por eso el laboratorio sobre ruedas no fue una solución, fue una excusa. No cocinaba droga, cocinaba identidad. Cada gramo azul era un grito. Mírenme, cada billete escondido era una manera de decir. Valgo, cada mentira era una capa más encima de un hombre que ya no sabía quién era sin su monstruo. Jesse no fue su socio, fue su reflejo. El niño que necesitaba guía y solo recibió órdenes. El chico que buscaba aprobación y encontró manipulación. Y ahí se repite la tragedia cuando alguien roto lidera. Normalmente rompe a otros. Skyler tampoco fue villana. Fue una mujer que despertó viviendo con un desconocido en su misma casa. Un esposo que ya no explicaba, solo imponía, una familia que se convirtió en excusa en vez de refugio, y luego aparece Heisenberg, ese nombre que no tiembla, ese hombre que no pide, ese ego con barba y veneno en el alma. Aquí viene la parte psicológica brutal. Cuando no sanas tus complejos, los conviertes en carácter, y si no trabajas tu inseguridad terminas llamando la fuerza, y si no enfrentas tu miedo lo disfrazas de poder. Walter decía que todo lo hacía por su familia, hasta que un día se le escapó una verdad más grande que él. Lo hice por mí, y ahí se cayó la última máscara. No buscaba proteger, buscaba controlar, no necesitaba dinero, necesitaba sentirse Dios aunque fuera en su propio infierno. Y el final claro no es heroico, no hay redención limpia, no hay música épica, solo un hombre solo tocando con ternura la única cosa que sí creó su imperio de veneno. No fue a despedirse de su familia, fue a despedirse de su obra, y eso duele más que cualquier bala. Breaking Bad no habla de drogas, habla de orgullo mal curado, de talento sin humildad, de heridas sin abrazo, habla de lo que pasa cuando eliges ser temido, en lugar de aprender a ser amado, porque nadie se convierte en monstruo de golpe, se va haciendo cada vez que se justifica. Cada vez que se miente. Cada vez que elige control en vez de conexión. Y ahora dime, ¿no te recordó a alguien, a ti quizás, en algún fragmento pequeño? Ese día que quisiste demostrar, ese momento en que preferiste ganar antes que entender. Esa ocasión donde tu ego habló más fuerte que tu corazón. La diferencia es esta. Walter ya no podía volver. Tú sí, porque aún estás a tiempo de no convertir tu herida en imperio, de no llamar carácter a lo que es miedo, de no disfrazar tus carencias de grandeza. No tienes que ser temido para ser alguien. No necesitas dominar para valer. No tienes que perderte para encontrarte. Y si este relato te habló bajito por dentro, quédate.
Aquí nos gusta mirarnos sin filtros. Aquí hablamos de sombras. Para aprender a elegir luz. Suscríbete si quieres seguir viendo historias que no solo entretienen, sino que te devuelven a ti. Y si te nace, deja un comentario. ¿En qué parte de tu vida estás tentado a ser Heisenberg en vez de ser tú? No para juzgarte, para liberarte, porque nadie nace villano. Pero todos elegimos, cada día, en quién nos estamos convirtiendo.